Hola, gente del IAE. Hoy domingo tercero después de Pascua. Volvemos a encontrarnos con un texto que ya la iglesia nos hizo leer durante la semana anterior, pero que para aquellos que solamente van a misa los domingos se lo retoma porque se lo han perdido y es un texto que vale la pena meditar muchas veces. Es el famoso episodio de los discípulos de Emaús. El mismo domingo de la resurrección, ya lo considerábamos hace una semana y media más o menos, Jesús se cuela en la conversación de dos discípulos que vuelven deprimidos por el fracaso del movimiento que había iniciado Jesús y va charlando con ellos, va tirándoles de la lengua, preguntándoles qué es lo que hablaban por el camino y en cuanto ellos le abren su corazón y le cuentan, ¿no?, lo de Jesús de Nazaret, que parecía que iba a ser un gran profeta, pero que al final todo terminó en la nada, que ha desaparecido el cuerpo, nadie lo encuentra, algunos dicen que ha resucitado, pero que, en fin, no cabe en la cabeza de estos hombres. Es ya tarde, es de noche, llegan al pueblo de destino de aquel itinerario y entonces Jesús, que ha ido durante el camino ya al final explicándoles las escrituras, tratándoles de hacerles ver que estaba previsto que aquel Mesías tuviera que pasar por la pasión. Terminado el itinerario, aquellos hombres llegan a su pueblo, llegan a su casa, Jesús hace ademán de seguir. Y entonces, cuenta San Lucas, la reacción hospitalaria de estos dos hombres. Cleofás es el nombre de uno de ellos, que lo registra Lucas, y el otro desconocido. En cuanto ven que Jesús amaga a continuar el itinerario, lo detienen. Gesto de hospitalidad oriental, gesto de hospitalidad de gente buena. Le dicen con enorme sencillez y con buena voluntad: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Es una oración que la iglesia ha repetido muchas veces. Quédate con nosotros, le dicen estos hombres a Jesús, todavía no lo reconocen. Y entonces cuenta San Lucas que sentado a la mesa, entró pues Jesús a casa de estas buenas personas y se sentó a la mesa con ellos. Sentada a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando, dice San Lucas. Leemos esas palabras y ya nos viene a la cabeza lo que escuchamos cada vez que se celebra la Santa Misa. Cada vez que se celebra la Eucaristía, el sacerdote toma un poco de pan y relata justamente lo que pasó en ese momento, que Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y continúa en la Eucaristía diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. En este momento de Emaús todavía no había Eucaristía, todavía no se había instalado la costumbre de repetir lo que Jesús había hecho. Jesús sí había celebrado aquella primera Eucaristía, comenzando en la última cena y después cumpliéndola de un modo dramático, de un modo real en la cruz. San Lucas nos quiere mostrar lo que pasó por el corazón de estos personajes, de estos protagonistas de Cleofás, sentándose a la mesa con Jesús, participando en esa cena con él, donde Jesús parte el pan, bendice a Dios y lo distribuye. Se transformó para ellos en un lugar de encuentro con él. En ese momento lo reconocieron. Podemos pensar históricamente que Cleofás y su amigo habrían estado más de una vez en la mesa con Jesús y que Jesús, siendo el maestro, tendría el lugar de preeminencia y que abría las comidas con el gesto de bendición y de partición de pan con el que comenzaba toda familia su cena familiar. Era un gesto habitual. Pero verlo repetir ese gesto se transforma para ellos en un gesto de reconocimiento. En el momento en el que lo reconocen, Jesús desaparece de su vista. El
hecho de la dificultad para reconocer a Jesús, ya lo hemos comentado otras veces, forma parte de que Jesús resucitado se presenta de un modo reconocible, porque son capaces de descubrirlo, reconocible también en lo que San José María llamaba las credenciales del crucificado, que eran las llagas, como mostraba el agujero de su costado y los agujeros de los clavos. Pero sobre todo para aquellos hombres lo que se transforma aquella ocasión es un momento de encuentro con Jesús en la mesa partiendo el pan. Se ve como Lucas, cuando escribe el Evangelio, que lo escribe muchos años después, alrededor del año 70 podría ser, ya tiene en su paisaje aquel momento en el cual la comunidad cristiana se sienta alrededor de la mesa del Señor y escucha al Señor que dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Se ve como este encuentro Lucas lo ambienta en el lugar de la Eucaristía. Lo decíamos la semana anterior y lo volvemos a decir ahora. Hay una constante presencia en la vida de la Iglesia de este itinerario que hablamos en su momento y lo volvemos a repetir ahora. ¿Dónde se encuentra a Jesús? En el mismo lugar donde lo encontraron los discípulos de Emaús, en la palabra de Dios, porque es Jesús mismo el que les explica el sentido de las Escrituras. Camina con ellos, comparte con ellos su vida, explicándoles qué es lo que Dios les está diciendo. Y luego sentándose a la mesa con ellos para la fracción del pan, como se llamaba la Eucaristía en el tiempo de los primeros cristianos. Tal vez para estos días en los cuales la Eucaristía no es accesible para ustedes, puede ser el momento, ¿no?, de rezarle a Jesús con esas mismas palabras. Jesús, quédate con nosotros. No te podemos recibir de modo sacramental, pero que te querríamos recibir de modo espiritual. No podemos participar de tu mesa, pero así como vos te metiste en la casa de aquellos peregrinos, también te podés meter en la nuestra. Que aproveches tal vez estos días para rezar en familia esta pequeña historia de Jesús, como para repetirla y que todos puedan decir también juntos: Jesús, quédate con nosotros. De la misma manera que fue un lugar y un momento, la Escritura y la Eucaristía, de encuentro con Jesús, que también sea para nosotros un momento en el cual Jesús se nos manifieste, que se muestre, que de alguna forma nos hagamos cargo de la constante cercanía de Jesús con cada uno de nosotros, a pesar de que estamos, de hecho, ahora por motivos de fuerza mayor, separados de su presencia. Y de esta manera nos preparamos también para darle más peso, más valor a eso que hoy nos falta, la Santa Misa, en la que todos los domingos Jesús se me hace cercano para entregárseme como alimento después de haber compartido conmigo esa palabra de Dios. Pidámosle al Señor que en estos momentos en los que no podemos recibirlo de modo sacramental, nos haga llegar su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.